Advertencia, se recomienda discreción. Este programa no es apto para conservadores, aleluyos ni fans de la cotorriza. Queda prohibida su distribución sin autorización con fines de lucro, a menos de que me brindes el 80% de las ganancias que obtengas de eso. Este contenido fue realizado en el marco de la beca de Creadoras Camp 2022. Si no te suscribes a mi canal de YouTube, se te colará un calcetín rojo en tu ropa blanca en la lavadora. La crema antiprejuicio se vende por separado. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a La Coja que Coge, un espacio donde hablaremos sin prejuicios de la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque sí, gente, nosotros también cogemos. En el capítulo anterior hablamos de lo necesario que es incluir a la discapacidad dentro de la educación sexual. Si no has escuchado ese capítulo, ¿qué estás esperando? ¿Por qué sigues aquí? La inclusión en todos los aspectos es muy importante. Por eso es que yo jalo parejo, la neta. No me importa si tienes una discapacidad, o si eres trans, o si eres de la comunidad LGBT+, o tu color de piel, o si eres hombre o mujer. No me interesa. Si la cagas, te voy a pendejear bien sabroso. Si me tratas mal, te voy a mandar derechito a la chingada. Y si eres provida, te voy a espumear toda la cara. ¡Ay, qué satisfacción! Es más, les voy a contar. Conozco un vato sordo que es súper provida y LGBT-fóbico. Y aunque no me lo crean, gente, estoy aprendiendo lengua de señas mexicana solo para poder ir a mentarle la madre a gusto y que me entienda. Y próximamente espero aprender braille, para poder escribir notitas de desagrado a los antiderechos ciegos. Porque eso sí, mi odio a los conservadores no cambia ni se elimina. Y aun cuando sea un odio también es incluyente. Porque cuando les digo que la inclusión es importante en todos los aspectos, es en todos. Obviamente, esto es un chiste. O sea, no, sí estoy aprendiendo lengua de señas mexicana desde hace como 2 años más o menos, pero no es para mentarle la madre a nadie aún. Aunque si hace falta, la neta es que no dudaré en usarlo. Porque, como siempre he dicho, la discapacidad no es justificación para vulnerar los derechos humanos de los demás. O sea, no nos da permiso la discapacidad para ofender, agredir o vulnerar a nadie. ¿Entendido, gente? En fin, vámonos a coger. A coger a la ignorancia de las greñas y sacarla por la puerta de atrás. Lo que estaban pensando. El capítulo de hoy se titula Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Porque pues se nos olvida, gente. Se nos olvida que las personas con discapacidad somos eso. Personas. Y como personas tenemos exactamente los mismos derechos que todos los demás. Así que hoy vamos a hablar de los derechos que tenemos las personas con discapacidad para coger a gusto. Y sí, ahora sí me refiero a ese tipo de cogida. Y para eso vamos a utilizar la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos del INJUVE, Instituto Mexicano de la Juventud. Este es el modelo de cartilla mexicana, pero recuerden que todos estos derechos son universales. Esta cartilla se elaboró a partir de la revisión de criterios internacionales que dotan de contenido a cada derecho enunciado en los tratados, instrumentos normativos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de la reforma constitucional publicada el 10 de junio del 2011. Ay, me cansé, estuvo muy largo. Pero bueno, vamos a leerla. Derecho número 1. Esperen. Estoy completamente sola en la habitación y aún así producción me está dando indicaciones. ¿Es neta? ¿También tengo que explicar eso? No, pues así este programa va a durar para toda la vida. Bueno, producción me pidió que empecemos por explicar la diferencia entre sexo, sexualidad y reproducción. Ay, pues... ya, no me regañes, ya ahí voy. Empecemos por explicar lo que es la reproducción. Si nos vamos al diccionario de los ancianos retrógradas de la RAE, nos dice que es la acción de reproducir. Es decir, que es la creación de nuevos organismos por medio de organismos que ya existen. Tener la capacidad de tener hijos, crías, bebés o de formar fetos ingenieros, pues, para que me entiendan.
Y sí, esto también es parte de nuestros derechos, pero aguántense tantito las ganas, ya vamos para allá. Ahora, sexo. Bueno, en el diccionario de los betabeles nos dice que hace referencia a los genitales, pero a nivel social también utilizamos esta palabra para hacer referencia a las acciones y a los comportamientos relacionados al placer sexual. Coger, para que me entiendan. Perdón. El acto coital y todo lo que conlleva ¿así te gusta más? Ay, qué horror, ya hasta pareces antiderechos. Ay, bueno, ya, continuemos. Por otro lado, la RAE, mejor conocida como la Real Academia de los Ancianos Decrépitos, define la sexualidad como sinónimo de sexo. Pero, error. La sexualidad es muchísimo más amplia de lo que creemos. Es todo lo que se relaciona con la intimidad, el placer, la identidad, la expresión, la orientación, la autoexploración, el autoconocimiento, el autorreconocimiento, entre muchísimas otras cosas. ¿Y por qué es importante conocer estos tres términos, o bueno, la diferencia entre ellos? Pues precisamente porque hay mucha gente que todavía confunde sexualidad, sexo y reproducción, que piensan que es lo mismo, y de esta forma es como empiezan a coartar nuestros derechos sexuales y reproductivos, sobre todo hacia las personas con discapacidad, porque piensan que una cosa tiene que estar ligada forzosamente con la otra y no siempre es así. Pero bueno, ahora que ya sabes esto, vamos a darle duro contra el muro. La Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos que vamos a leer hoy, recuerden que es el modelo mexicano, pero que son derechos universales. Esta cartilla consta de una lista de 13 derechos. A mi parecer son pocos, pero bueno, vamos a ver. El primero nos recita: derecho a una vida libre de discriminación. Este es muy general, porque la gran mayoría de las personas con discapacidad hemos sido víctimas de discriminación en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, obviamente este derecho se enfoca un poco más en la sexualidad. Nos habla de que nadie debería de discriminarnos por tener una discapacidad. Y no se refiere a lo que muchos piensan, porque muchos tergiversan esta información. No se refiere a que cualquier persona debería de acceder a salir con nosotros o a coger con nosotros en el momento en el que nosotros queramos. Se refiere más bien a las instancias como el sector salud o las escuelas, donde se nos niegan servicios sobre la sexualidad o la planificación familiar o la educación sexual, por la creencia de que nosotros no la necesitamos. Que también cogemos, chingá, ¿cuándo lo van a entender? Continuemos. El segundo punto nos recita: derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Pues también es un derecho muy general, pues no debería de haber distinción por género o sexo en ningún ámbito. Sin embargo, pues sí, dentro de la discapacidad también hay discriminación por género, y muchas veces se discrimina doble o triplemente a las mujeres con discapacidad dentro de todos los ámbitos, en el sector salud, en la escuela, al querer ponerse un anticonceptivo, al querer comprar preservativos, etc. Ahora, el tercero nos recita: derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia. Este es un derecho sumamente importante porque la autonomía es algo que nos quitan constantemente a las personas con discapacidad, vulnerando así todo lo demás, porque si no tenemos autonomía, no tenemos nada. No podemos decidir sobre nada que tenga que ver sobre nosotros. No podemos decidir sobre nuestro cuerpo, o sobre nuestra vida, o sobre nuestra economía, o sobre nuestra sexualidad, o sobre nuestra salud, sobre absolutamente nada. Las personas con discapacidad, y en especial los adultos con discapacidad, ya siendo adultos, deberíamos tener total libertad y autonomía sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida y sobre todo lo que conlleva, desde cosas tan absurdas como poder pintarnos el cabello o ponernos uñas postizas, hasta acciones más complejas como poder abortar o poder colocarnos un anticonceptivo sin la necesidad de un tutor o de un acompañante o de una autorización o de un permiso. Y todo esto ocurre gracias a la infantilización de la discapacidad, que es el hecho de tratarnos como niños. Y no solamente es hablarnos como niños así de ¡ay, qué bonito!, sino tratarnos realmente como niños, quitarnos ese derecho de poder decidir
decir que nosotros no somos aptos para poder tomar decisiones, entre muchas otras cosas. Pero de eso hablaremos también en algún otro capítulo para profundizar un poco más en lo que es la infantilización de la discapacidad. Pero bueno, continuamos leyendo la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad. El número 4 nos dice derecho a la libertad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. Este va muy ligado con el anterior. Debemos tener total libertad, como dije hace un momento, en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en nuestro cuerpo, sino poder decidir con quién salir, en qué momento salir, a dónde ir, en qué gastar nuestro dinero, explorar nuestros gustos, saber qué queremos, qué no queremos, descubrir nuestras necesidades sin ser expuestos a la crítica, entre muchísimas otras cosas. Al igual que cualquier otra persona, ir descubriendo todo lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres, lo que no quieres, etc. Todo esto también va muy ligado al siguiente punto, que es el número 5. Derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma. Hay muchísimas personas con discapacidad que también son parte de la comunidad LGBT+. Literal, hay compas lesbianas, hay compas trans, hay compas gays, hay compas bi, hay compas no binarias, asexuales, etcétera, con discapacidad. Y esas personas también tienen toda la libertad de expresar y llevar su sexualidad como mejor les parezca. Porque aún hoy en día tenemos mucho esa mentalidad de que la discapacidad elimina todo lo demás. Que las personas con discapacidad no pueden ser parte de la comunidad LGBT+, que no pueden ser trans, que no pueden ser gays, que no pueden ser lesbianas, porque elimina toda esa sexualidad. Por eso es importante que la comunidad LGBT+, como lo dije en el capítulo anterior, comience a integrar a la discapacidad dentro de la diversidad sexual, porque también necesitamos representación en este ámbito. Aparte de esto, en este punto en específico hay algo muy importante, ya que menciona que ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a pseudos tratamientos para modificar la conducta. Las malditas terapias de conversión, pues, ya que muchas personas con discapacidad que formaban parte de la comunidad eran utilizadas como experimento para esas dichosas terapias y ponerles como ejemplo de éxito. ¡Ay! Esas historias me dan escalofríos. ¡Ay! Voy a respirar un poquito y vamos a continuar. El número 6 nos dice derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y con recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. La educación sexual, como ya lo hablamos en el capítulo anterior, si no lo has escuchado, ve a escucharlo por favor, es completamente inaccesible para todas, todos y todes, pero para las personas con discapacidad es prácticamente imposible. Pero sobre todo para aquellas personas que su discapacidad les dificulta la comunicación con el entorno, como lo son las personas sordas o las personas ciegas, para las cuales no hay material accesible para recibir educación integral, mucho menos para la educación sexual. No hay maestros que sepan lengua de señas que puedan dar las lecciones de forma integral y por lo tanto, pues esas personas no les llega la información ni correcta ni completa. Al igual que para las personas ciegas que no tienen el material en braille y que por la incomodidad del tema y el tabú no se les explica a viva voz. Por otro lado, también están las personas con discapacidad cognitiva que tampoco tienen el material de lectura fácil o educación especial para explicarles por completo lo que es la sexualidad y todo lo que conlleva. Por lo tanto, es que las personas con discapacidad cognitiva terminan completamente rezagadas en el tema. Realmente quienes están más vulnerables en este aspecto son las personas sordas y las personas con discapacidad cognitiva. El siguiente punto tiene todo que ver con el punto anterior. Este es el número 7 y dice derecho a la información científica sobre sexualidad en lenguas, sistemas, formatos y tecnologías acordes a los requerimientos de las personas con discapacidad. Como dije, es básicamente lo mismo que el anterior,
solo que en el anterior nos enfocábamos en la educación sexual y en este se enfoca en todo lo demás, en temas médicos, en temas científicos, en temas oficiales, etc. Por ejemplo, para poder colocar un anticonceptivo, debes tener toda la información correcta, el modo de uso, si es tomado, cuáles son los efectos secundarios, etc. Las personas sordas deben tener la información en lengua de señas o en documentos escritos que puedan leer si es que saben español, porque recuerden que no todas las personas sordas saben español. La lengua de señas y el español son lenguas completamente diferentes. Entonces deben de tener este material para poder acceder a los anticonceptivos o para poder acceder a algún tipo de atención médica, al aborto, a cualquier tipo de planificación familiar, etc. El punto número 8 nos dice derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual. Aún hoy en día se tiene muchísimo la creencia de que las personas con discapacidad no podemos o no debemos tener o explorar la sexualidad. Regularmente coartan este derecho bajo esta creencia, desde instituciones oficiales, como ya lo hablamos en puntos anteriores, como el sector salud, las escuelas, el trabajo, etc., que nos preguntan acerca de nuestra intimidad, de nuestra condición, de nuestros cuerpos, hasta sus vínculos directos, como sus familiares o tutores, que muchas veces no les permiten tener intimidad en ningún momento, que no los dejan a solas, que no les permiten salir con nadie y que, como dije en puntos anteriores, les tratan como niños. Algo así como Stevie Kenarvan de Malcolm el de en medio. A mí me da mucha risa ese personaje y me gusta mucho esa serie, pero desafortunadamente hay muchas personas con discapacidad que sí lo han vivido así, bajo esa idea de que deben de cuidarlos 24/7. De hecho, hay una escena que de hecho también es un meme que dice, es que eso ocurrió porque le pusimos puerta. O sea, literal, el personaje no tenía puerta en su cuarto, nunca tenía privacidad, nunca podía estar solo, nunca podía explorar su sexualidad. Imagínense eso en la vida real. En esa serie nos daba risa, lo veíamos muy absurdo, pero sí hay personas con discapacidad que lo viven en ese extremo. Vamos con el punto número 9. Derecho al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad. Porque como ya lo he dicho chingos de veces, nosotros también cogemos. Y por lo tanto debemos tener la información y las herramientas para hacerlo de la mejor forma posible, desde la prevención del embarazo o de infecciones de transmisión sexual, hasta poder acceder de la mejor forma a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia sexualidad y a nuestro propio placer. Para eso existen los asistentes sexuales para las personas con discapacidad. Pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo, así que no se lo pierdan. Y ya que los dejé intrigados con lo de los asistentes sexuales, vamos al punto número 10. Derecho a la atención de la salud sexual y salud reproductiva acorde a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. Aunque suene increíblemente absurdo, a muchísimas personas con discapacidad se les niega el acceso a la salud sexual, el uso de anticonceptivos, el acceso a estudios médicos para detectar infecciones de transmisión sexual o embarazos, el acceso al aborto seguro, aun cuando pueda empeorar la condición y la discapacidad de la persona gestante, se los niegan. En fin, a todo lo que tenga que ver con nuestra sexualidad y puede poner en riesgo nuestra integridad o nuestra salud porque siguen creyendo que nosotros no tenemos actividad sexual. Que sí cogemos, chingada madre. Una disculpa, me exalté un poquito, pero es que no mamen, o sea, sí cogemos y siguen sin entenderlo. Pero bueno, vamos al punto número 11. Derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y reproducción asistida. Este va muy ligado también con el anterior y con muchos de los anteriores, pues se nos niega la oportunidad de decidir sobre nuestros cuerpos, de usar anticonceptivos, de operarnos para no tener hijos o de abortar, y no solo se nos niega todo lo anterior, sino que si decidimos ser madres o padres,
somos juzgados, somos recriminados, somos regañados por los médicos, por la sociedad, por la familia y por todo el que se nos ponga enfrente porque, no, una persona con discapacidad no debería de ser mamá ni papá porque no es apto para hacerlo. Es más, aún hoy en día, a pesar de la existencia de esta cartilla y de los derechos humanos, se sigue considerando la discapacidad como motivo de descarte para la adopción de un infante. Háganme el chingado favor. Ay, es que este tipo de cosas me dan mucho coraje. Pero bueno, continuamos con el punto número 12. Derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos. Este también es muy general, pero también es muy importante, porque todavía hoy en día hay muchísima gente que sigue creyendo que las personas con discapacidad no tenemos sexualidad y que si la tenemos es inmoral, es inapropiado, es un pecado, incluso hay gente que piensa que es un delito. Si una persona sin discapacidad sale con una persona con discapacidad, ya piensan que se está aprovechando de esa persona, piensan que es un delito, piensan que está mal o que está abusando de esa persona y no necesariamente es así. Las personas con discapacidad también tenemos derecho a elegir con quién estar, en qué momento, si somos novios, si tenemos una relación sexoafectiva o solamente sexual, si tenemos muchas parejas sexuales, si nos casamos, lo que sea, porque nosotros también somos personas, somos seres humanos, también tenemos necesidades sexuales, necesidades afectivas, necesidades románticas que podemos llenar o que pueden llenar otras personas y no necesariamente tenemos que salir con otras personas con discapacidad, porque muchas veces también piensan eso, que solo debemos emparejarnos con personas con discapacidad y no debe de ser así. Así que ustedes bésense y cojan y hagan lo que quieran, en donde quieran, cuando quieran, porque somos personas, gente, personas sexuales, como todos, como todas, como todes. Y vamos con el último punto de esta cartilla, que es el número 13. Derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar. Esto es muy importante porque es lo que hemos hablado durante este programa y el programa anterior, que es necesario empezar a visibilizar a la discapacidad en todos los ámbitos, incluido el ámbito sexual. Porque nuestras necesidades son diferentes a las necesidades de las demás personas. Entonces es importante que dentro de la política pública se nos empiece a tomar en cuenta desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista psicológico ni de las personas, ni tomarnos como objetos de estudios, sino venir a preguntarnos prácticamente qué necesitas, qué quieres, qué deseas, cómo lo podemos hacer, para así implementarlo e ir mejorando todo el sistema y que haya una verdadera inclusión de la discapacidad en todos los ámbitos. Y bueno, a grandes rasgos, esta es la cartilla de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Recuerden que este es el modelo mexicano, pero los derechos son completamente universales. Si quieren leerla completa, pueden entrar a la página del INJUVE del Gobierno de México y descargarla, es completamente gratis. Y para las personas sordas pueden consultarla en lengua de señas mexicana en el canal de YouTube de Arcali Escultura, Arcali con K. Es un canal que se los recomiendo mucho, también están en Instagram, vayan a seguirlos. Pero bueno, en conclusión, las personas con discapacidad también tenemos derecho a una vida sexual activa, plena y sana, sin importar la diferencia en nuestras necesidades, porque con un demonio también cogemos, a ver si ya les queda claro. ¿Y qué creen, gente? Que se nos viene encima el tiempo, malditos pervertidos. No me queda más que recordarles que me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter como Anieli_Rangel, Anieli con doble N, y que La Coja que Coge también tiene Instagram y TikTok, así que vayan a seguirnos. No se pierdan el siguiente capítulo el próximo jueves porque se va a poner súper caliente. Y no en el buen sentido. Así que aquí les espero con muchísimas,
pero con muchísimas ganas de tenerles dentro. Dentro de este espacio seguro, chingá. ¡Ay! Son unos pervertidos malditos calientes. Y no me voy antes de pedirle a las personas con discapacidad del mundo mundial que me están escuchando que la discapacidad no limite sus orgasmos. Yo soy Anieli Rangel, la coja que coge. Hasta la próxima.